Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Seguimos aquí con las entrevistas y el día de hoy tenemos, como pueden ver aquí en pantalla, a un invitado de súper lujo, una leyenda del fútbol mexicano, un verdadero ícono de la portería y es el primer futbolista en llegar a las 5 Copas del Mundo, a jugar 5 mundiales. Estoy hablando de don Antonio La Tota Carvajal. Don Antonio, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, a tus órdenes. Adiós, gracias, bien. Qué bueno. Muchísimo gusto aquí platicar con usted. Tiene 91 años usted. ¿Cómo está viviendo estas épocas de pandemia, don Antonio? Desgraciadamente encerrado, no me queda otra. Si me quiero cuidar, tengo Claro. que aceptar lo que hay que hacer, cuidarme y punto. Por supuesto. ¿Qué le parece si empezamos hablando sobre su trayectoria? Me gustaría preguntarle primero por esas 5 Copas del Mundo, que es algo, como usted lo vivió, muy difícil de conseguir, algo que solo 4 futbolistas lo han logrado en la historia y en unas épocas en las que no era fácil llegar a tantos mundiales. ¿Cómo era hacer esos viajes, salir de México a participar en mundiales? Mira, te faltó una Olimpiada porque fui a Londres Ujú. recién terminada la guerra a la Olimpiada en Inglaterra. Eso fue en 1948. Ya posteriormente a los mundiales 50, 54, 58, 62 y 66, Ujú. ¿verdad? Pero no quiero dejar pasar por alto de mencionar que estuve también en una Olimpiada. Y repito, recién terminada la guerra, todavía cuando fue la delegación mexicana, sí, había todavía vestigios pues de guerra, ¿no? No había hoteles y no había lugares como campos donde nos ponían a un grupo de X país y a otro grupo de muchachos de otro país y punto. Y así hacíamos relaciones. No había hoteles todavía, ¿verdad? Sino que era un lugar como que nos decían que en la época de la guerra había sido un campo de concentración. Mm. Repito, esto fue en la Olimpiada, donde Joaquín Capilla fue campeón mundial de saltos de plataforma, ¿verdad? Pero quise hacer mención de esto. Claro, por supuesto. Y en el Mundial de Brasil 1950, ustedes les toca jugar el partido inaugural contra la selección de Brasil, que luego pierde esa final, o bueno, el maracanazo contra Uruguay. ¿Cómo se vivía el ambiente con todos los aficionados brasileiros en un Mundial que su selección pintaba para ser campeona? Sí, no, una decepción terrible, 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 Sí, sí, sí. ¿verdad? Pues claro, todos los aficionados, todo el país deseaba que Brasil fuera campeón, ¿verdad? Sin embargo, pues las cosas no se dieron y de modo, así fue. Así fue. Y después viene el Mundial de 54, el Mundial de 58, y quiero destacar en el de 62, en Chile, donde usted participa en la primer victoria de la selección mexicana en los mundiales, y también le toca enfrentar otra vez a Brasil, en donde uno de los más grandes de la historia, como lo es Pelé, le logró a usted anotar un gol. Yo creo que eso no es agradable en un principio, pero ahora que lo recuerda y yo puedo presumir que Pelé me anotó un gol a mí. ¿Cómo fue enfrentar esa selección de Brasil con una figura como Pelé? No, eran 11 figuras, no nada más una. Claro, Pelé destacaba, ¿no? Sí. Yo le agradezco a Pelé la estimación que me manifestó, porque me puso de ejemplo ante uno de sus hijos, Dino, así se llamaba el muchacho, y era portero. Y me habló únicamente para pedirme que le dijera a su hijo, vamos, le diera unos consejos de lo que es la portería. Y esto desde luego pues me llenó de orgullo, me llenó de satisfacción
que una persona como Pelé, por cierto, muy sencillo, muy, muy sencillo, nunca hizo de su fama ser prepotente, no, al contrario, hablaba con todo mundo, se prestaba para todo, ¿no? Y me ligó, entre comillas, pues una relativa amistad, ¿verdad? Sobre todo cuando luego vinieron al Mundial de México, en donde se los concentraron en Comanjilla, y me hizo el favor de invitarme a estar ahí con ellos. Sí, una gran figura y un gran ser humano. Un honor, por supuesto, estar ahí al lado de Pelé, de Garrincha, Babá, todas esas 11 figuras, como usted ya lo mencionaba. Y a mí también me surge mucho la curiosidad de esa también leyenda que los dirigió en el Mundial de 62 y 66, don Nacho Treyes. ¿Cómo era estar conviviendo con él dentro del vestidor o dentro de la cancha, una figura como Nacho Treyes? No, Nacho Telles, caramba, mis respetos para, para Nachito, ¿no? Como le decíamos nosotros, ¿no? Excelente entrenador, excelente técnico. A Dios gracias a los técnicos que he tenido, de todos los he aprendido. Pero de Nacho, Nacho era más sencillo, más práctico, vamos, no hablaba con tanto bla, bla, bla futbolístico, ¿no? Sino que nos hablaba como si estuviéramos en un llano, dándonos las instrucciones para que las lleváramos como debería de ser. Si aquí me recuerdo, aquí en León estuvimos concentrados en Comanjilla y su visita fue muy agradable. Don Nacho Treyes, quien recientemente acaba de fallecer. 11 partidos de mundiales que usted jugó, una cifra muy importante, y sobre todo la participación en 5 copas del mundo que hasta 32 años después lo llegaron a igualar, el caso de Lothar Matthäus, luego Gianluigi Buffon, el arquero, también compañero de posición, quien solo ha jugado en 4, pero fue a 5, y luego su compatriota Rafa Márquez. ¿Qué representa para usted que 2 de los 4 futbolistas que han ido a 5 copas hayan sido de nuestra nacionalidad, mexicanos? Oh, pues desde luego que hay capacidad del futbolista mexicano para destacar, ¿no? Ahí está claro, ¿verdad? Todo es que en verdad seamos responsables, que nos cuidemos mucho, ¿no? Que, mira, desgraciadamente la mayoría de nosotros los futbolistas salimos de una clase media baja, ¿sí? Y nos cuesta mucho trabajo el tener una línea recta. La educación que tuviste, pues no alcanzó para en verdad ser lo que es un profesional, ¿verdad? En toda la extensión de la palabra, profesional, ¿sí? Llevar una línea de conducta como debe de ser, ¿verdad? Como debe de ser. Y eso, pues desgraciadamente, pues por el medio donde nosotros salimos de una clase pues media baja, ¿sí? Nos, nos costaba trabajo estar a la altura, ¿no? Pero con Nacho Treyes nos ayudó muchísimo, muchísimo para cambiar esa forma de ser, ¿sí? El primer entrenador que tuve fue Octavio Vial, porque en aquella época era centro delantero, y él fue el entrenador de una selección, ¿sí? Y eso me ayudó mucho también. Todos los entrenadores que tuve, pues les aprendí, ¿no? Al señor López Serrans, un entrenador español, que también me ayudó mucho. Pero del que más aprendí, insisto, fue de Nacho Treyes. Mucho, mucho que aprendí de él. ¿Y qué tanta de la influencia que le dejó don Nacho Treyes a usted como futbolista en selección nacional
luego la aplicó cuando usted fue entrenador de Atlético Morelia, de Unión de Curtidores, de León. Exactamente, pues se practica lo que había aprendido con él, sobre todo, ¿verdad? Te repito, de los entrenadores que tuve, de todos les aprendí, pero Nacho era más exigente, nos agarraba y nos indicaba exactamente cómo teníamos que jugar y cómo teníamos que hacer las cosas. Sí, Nachito era sin molestar a ningún entrenador posterior que tuve, para mí fue extraordinario. Claro, no puedo dejar también al señor López Herranz, un entrenador español, que también lo tuve muchos años, incluso 2 mundiales con él. Y de luego también al señor Vial, como te mencioné hace un momento. Sí, como usted menciona, don Nacho Treyes no era un entrenador que necesariamente aplicara las tácticas, sino era un fútbol más práctico, pero al mismo tiempo muy eficiente, ¿no? La cantidad de ligas que llegó a ganar don Nacho. Sí, era muy capaz, muy capaz, muy capaz. Así es. Muy buen consejero, además te ayudaba con sus consejos, ¿no? Insisto, la mayoría de aquella época pues era más clase media baja, mano. Y con él pues nos fue haciendo ver que podíamos ser de una clase mejor todavía, que el fútbol nos daba la oportunidad para lograr eso. Aunque cabe mencionar que en aquella época pues no se pagaba como se paga ahora, ¿no? Los sueldos eran muy bajos. Incluso terminaba la temporada y siempre te quedaban a deber, ¿verdad? Pero bueno, no me quejo, sino simplemente lo comento, porque pues fue la vida que yo viví como jugador. Claro. Y le quisiera preguntar al respecto de estos cambios que ha habido en el fútbol, en el que ahora son muy bien pagados. ¿Usted sigue actualmente el fútbol y qué opina del equipo, el que es de sus amores, el León, con quien usted fue campeón, que ahora recientemente acaba de levantar el título? Sí, no, me dio mucho gusto por su técnico, me dio mucho gusto por los directivos que se han preocupado por hacer las cosas bien, ¿verdad? Y obviamente por los jugadores, ¿verdad? Que han entendido pues lo que para ser campeón lo que tienes que hacer, pues eres un jugador profesional, ¿verdad? Tienes que llevar una línea de conducta recta, ¿sí? Y, e ir guardando la economía, ¿no? Que a la larga se acaba el fútbol y se acabó todo. Y si no supiste guardar, pues te la vas a ver muy difícil. Así es. Y también hablando ahorita de León, le quisiera preguntar sobre eso, sobre su carrera. Usted actualmente vive aquí en la ciudad de León, pero no es originario. ¿Cómo fueron usted es originario de la Ciudad de México? ¿Cómo fueron esos comienzos en el Real España y luego su llegada al Club León, con quien permaneció muchísimos años? Sí, fue una situación que el Club España nos regaló lo que era la carta de retiro, ¿verdad? Que nos dijo, muchachos, este es su patrimonio. Muchas gracias por el tiempo que trabajaron con nosotros y nos sentimos orgullosos de ustedes. Tengan esto como muestra de agradecimiento por su entrega. ¿Sí? Me recuerdo muy bien que el señor Sangenís, era portero, en paz descanse, me orientó, me aconsejó mucho, que es la función principal del portero, no nada más estar ahí abajo la puerta y tapar, ¿no? Sino indicar, ubicar a las defensas, al cuadro bajo, ¿verdad? Ubicarlo, orientarlo con tus gritos para que el rival no tenga tanta posesión de la pelota y por consecuencia anotar goles. Eso también me ayudó mucho, ¿verdad?
Y ese liderazgo que usted mantuvo a lo largo de su carrera, siendo capitán de León, donde jugó más de 300 partidos, y también de la selección mexicana en mundiales. Oiga, don Antonio, le tengo una pregunta que por ahí he leído muchísimo, que usted fue compañero del gran José Alfredo Jiménez, el compositor mexicano. ¿Es cierto eso? Sí, como no, en el equipo Oviedo. En el Oviedo. El equipito Oviedo era pues, de una persona que le agradecí mucho la ayuda que me dio. Era el Peque Sánchez el que era de llano, un equipo de llano. Y era generalmente la mayoría de los juegos era de Santa María la Ribera y San Rafael. Yo vivía en la colonia San Rafael del DF y nos juntaba en la Alameda, ¿sí? Y ahí en el Alameda, en el centro de la Alameda, nos ponía a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, vueltas y vueltas y vueltas. Decíamos, ¿y esto para qué nos sirve? Ustedes corran y se acabó, no hagan preguntas. Era José Alfredo, en paz descanse, que gustaba el fútbol y quería ser portero él también. Era, luego ya lo traté como excelente compositor y excelente persona. Por supuesto, pero usted ahí le arrebató más o menos ese sueño de ser ahí futbolista profesional al igual que usted. Los más grandes éxitos en su carrera como futbolista profesional son esos títulos que ganó con el León, los 2 títulos de liga. Sí, claro que sí, pues es lo que te viste, no el ser campeón, es lo que te viste. Pero también orgulloso de tantos años que estuve con Morelia. Era que con poco se hizo mucho, ¿no? Se hizo incluso el estadio a base pues, de los resultados que daba el equipo, ¿no? También estuve ahí muchos años como técnico. 10 años, ¿no? Casi 11. Sí, fueron muchos, muchos. Y agradecido con el fútbol, agradecido con los directivos, agradecido con la afición, con la prensa, ¿verdad? Por el trato que me dio. A veces era un palo porque lo merecíamos, a veces era una felicitación por lo que hacíamos también, ¿no? Lo veía como tal, lo veía pues, como es natural. La función del periodista es hacer un relato de lo que él vio y punto. Sí, claro. Y ahora que lo menciona, con respecto al Atlético Morelia, el equipo que usted dirigió por más de 10 años, un equipo con muchísima tradición, con jugadores grandes, como le tocó a usted el Fantasma Figueroa dirigirlo. ¿Cómo ve la situación que acaba de pasar recientemente con Monarcas Morelia, que se llevaron a la franquicia Mazatlán, dejando atrás la afición, un equipo de tradición y un estadio muy bonito como es el Morelos? Sí, me dio mucha tristeza y coraje a la vez también. ¿Con qué derecho lo vendió este señor? Que lo vendió, vamos, ¿con qué derecho? ¿A quién se lo compró? ¿Cómo se hizo de él? Don Nicandro Ortiz era el dueño. Sí, paz descanse. Y este señor, hasta la fecha me pregunto, ¿cómo le hizo para llevárselo? ¿Cómo lo hizo? ¿Por medio de qué? ¿A quién se lo compró? Etcétera. Y luego sacarlo de Morelia todavía peor, peor, peor. Y nunca pude saber quién fue o por qué lo vendió. Nunca pude saber. Y la verdad es una situación inexplicable. Yo comparto la opinión con usted de un equipo de tanta tradición y que no descendió, sino más bien fue por medio del dinero, ¿no? Que lo terminaron comprando. Exacto, así fue, así fue. Así es. Y usted, don Antonio, ¿qué opina sobre estos cambios que ha habido en la posición que usted ejerció como futbolista, en la portería, en la que antes y en la época usted ni siquiera se utilizaban los guantes y ahora tienen
muchísima protección, el portero se ha tenido que adelantar más, jugar casi como un defensa cuando el balón está en el otro campo. ¿Cómo ha visto esos cambios que han surgido desde sus épocas, desde la década de los 50 y 60 hasta ahora, 2021? No, desde luego que todo es por el bien del fútbol, ¿no? Se está superando el medio, ¿no? Ya los entrenamientos antes eran cada tercer día, ahora ya son diarios y en ocasiones dos funciones, una en la mañana y otra en la tarde, ¿no? Ahora ya se basa mucho en las televisiones, ¿no? Graban los partidos y ves cómo se desenvuelve el equipo contrario con el cual te vas a enfrentar a los 2 o 3 días siguientes. Ya vas con cierta preparación, con cierto conocimiento del jugador, ¿no? Cosa que antes te costaba muchísimo trabajo de descifrar cómo te jugaba el rival, quién te tiraba de media distancia, etcétera, etcétera. Claro, muchísimos cambios, pero como usted lo menciona, por el bien del fútbol. Y con respecto a esta misma posición, de los cambios que ha habido, sin duda el ejemplar número uno en los inicios de la selección es usted, don Antonio Latota Carvajal, y después han venido grandes figuras, entre ellas Jorge Campos, Memo Ochoa. ¿Qué grandes porteros recuerda usted de la selección mexicana y qué atributos les da a ellos? Tú los acabas de mencionar, Memo Ochoa, porterazo, y Campos, no digamos de Campos, ¿no? Excelente jugador, él se adelantó mucho a la época, ya se jugaba más adelantado, tenía el dominio de pelota muy bien, tan es así que también te jugaba de delantero, ¿verdad? O sea, a medida que han pasado los años, obviamente se tiene que ir superando, en este caso el fútbol, ¿verdad? Desgraciadamente, todavía lo digo con el debido respeto para los jugadores que vienen de fuera, ¿no? Bienvenido a aquellos jugadores que son clase, ¿verdad? Que son de primera línea, que son ejemplo a seguir. Sí, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, del Fantasma. Cuando fuimos por él, sí, nos dijeron dónde lo podíamos encontrar en un campo, pero no de fútbol, sino en un campo de un rancho, sí, donde sembraban, etcétera, etcétera. Y ahí lo encontramos, ahí hablamos, y de ahí de esa plática, nos lo llevamos con la ropa que tenía a Morelia. Fue un ejemplo de jugador de esos que se dan poco. Ahí el mote del Fantasma, muy merecido, por cierto, porque pues caramba, aparecía a la hora de la hora en que se necesitaban sus goles. Con la misma ropa que lo trajimos, y así como lo hablamos con él, vámonos, nos subimos al avión, el señor Nicandro, paz descanse, y así nos lo trajimos ya a Morelia. Y fue una época, ¿no? En la que dio muestras de su fútbol. Ya luego vinieron jugadores también de mucha categoría también, ¿verdad? Sí, desde Chile para México, y yo creo que es uno de los más grandes futbolistas en la historia del Atlético Morelia, de los Ates de Morelia y luego de Monarcas Morelia. Don Antonio, usted lo recuerdan muchísimo en su trayectoria como jugador, como portero, por lo que ya mencionamos las 5 copas y esos títulos con el León, pero también tuvo una gran trayectoria como entrenador. Director técnico, fue escogido como el mejor entrenador de la primera división mexicana en el 75-76 con Curtidores. Sí, me recuerdo. Con el Atletas Campesinos tuve una buena época. De segunda división lo subimos a primera.
y dio guerra a ese equipito. Sí, aprendí de los técnicos que tuve, sí, sobre todo de Nacho Treyes, a quien le agradezco mucho tanto que me ayudó con consejos, sí, era muy especial, Nachito, como le decíamos, ¿no? Muy especial, te agarraba y te hacía ver qué estabas haciendo, qué errores cometías. Y eran muy sencillos de evitarlos, toda la cuestión de que tú te soltaras y te impusieras, por ejemplo, a tu cuadro, a tus defensas, que tú los dirigieras como debería de ser, ¿verdad? Dirigir a tu cuadro bajo es una situación muy agradable porque te evitarás que te metan muchos goles. ¿Cómo se describiría usted como entrenador? ¿Aguerrido, más pausado, no les gritaba a sus jugadores, sino practicaba en el vestuario o era más eufórico? No aguerrido, mano, era yo aguerrido, era de guerra, ahora sí valga la expresión. No muy táctico, no muy táctico, sí, sino más bien aguerrido, de mucha entrega, de mucha determinación. Al jugador, entre comillas, que era medio miedoso, le hablaba aparte, ¿cómo vas a ser tu futbolista si eres un miedoso en una pelota? Si entras tú flojo te vas a lastimar, hombre, entra fuerte, no con mala intención, vas a salir adelante, vas a ser mejor jugador. Y así poco a poco pues íbamos hablando con los jugadores, ¿no? También tenía un excelente preparador físico, ¿no? El Yuri González, que se adelantó también él a la época como preparador físico, que también eso ayudó mucho, ¿eh? Ayudó mucho la condición física que tenía mi equipito. Una labor fundamental la del preparador físico, fundamental. Y como futbolista, ¿usted cómo se describiría? Me comentaba que un portero, además de atajar y de no permitir que entren los balones a su portería, tiene que ser un líder, tiene que arriesgar y tiene que gritar mucho para acomodar el cuadro porque lo está viendo de una perspectiva diferente desde atrás. ¿Cómo se escribiría usted? Así, de gritón. Igual. Había muchas que me decían, ya no lo grites tanto, caramba. Haz bien las cosas y no te grito, caramba. ¿Cómo te voy a dejar que vas conduciendo la pelota, va uno para atrás y te la va a quitar y por ahí me pueden hacer gol? Pues te tengo que gritar. No, está bien, está bien, está bien. Tuve siempre una buena relación con los jugadores, aunque es lógico que tengas en un equipo jugadores en contra. ¿Cuáles son los jugadores en contra? Pues aquellos que no juegan seguido, ¿verdad? Que son muchachos que tienen un buen fútbol, pero que el que está como titular es mejor todavía, ¿no? Esa es una situación muy difícil. Tienes que hacerle ver al jugador suplente pues que tiene que ir poco a poco, y cuando llegue la oportunidad, aprovecharla. Se necesita mucho hablar con ellos, hablar bastante con el jugador, hacerles ver cómo tiene que ir su comportamiento, cómo tiene que ir jugando por ejemplo, los laterales, ¿verdad? En un córner, cómo entonces los colocabas, ¿verdad? Majabas a todo el mundo para que defendiera y luego cómo salir todos en estampida, ocupando lo largo y lo ancho de la cancha y darle la pelota al que mejor estuviera en ese momento desmarcado y tuviera un avance positivo que nos diera posibilidades de hacer gol a la meta contraria. Era una situación de amistad con los muchachos era muy buena con los jugadores, aunque te repito, no con todos, porque obvio, el jugador que no era titular, pues estaba molesto, ¿verdad? Por lógica, lo entendías y le decías al jugador
que lo entendías, pero pues, estaba jugando el otro que estaba en su puesto, que estaba haciendo lo mejor, que se preocupara y que aprovechara la oportunidad cuando se presentara, ¿verdad? Y eso, pues, un equipo que de chico, pues hizo algo grande. Un arte completo el de la portería, que tiene muchísimas más labores y objetivos que solo atajar y no permitir que el balón entre a la portería. Un delantero, tanto en la Liga Mexicana como en el extranjero con la selección, que siempre que le tocaba enfrentarlo le temblaban las piernas y decía, híjole, otra vez contra este delantero. Él, Pelé. sí, y era muy agradable. Pelé me puso de ejemplo ante sus hijos. Posteriormente, uno de ellos era portero, ¿verdad? Y me puso de ejemplo, ¿verdad? Pero era un crack y era una extraordinaria persona, muy sencilla, excelente persona, excelente jugador, ¿no? Sí, por supuesto. Uno de los mejores futbolistas de la historia. Don Antonio, ya para terminar esta entrevista, pásenos ahí la receta para cómo estar también a sus 91 años de edad. ¿Qué lo mantiene tan vivo? Pues todo el ejercicio que hice durante mi niñez, ves, desde niño, yo hice mucho deporte, ¿no? Vamos, siempre el fútbol, yo le agradezco mucho al Peque Sánchez, que era el dueño del equipito de Llano del Oviedo, que fue donde inicié desde la cuarta infantil, cuarta, tercera, segunda, primera, ¿verdad? Y de ahí ya pasé al equipo España, ¿verdad? Donde el señor San Genís, en paz descanse, era el portero titular. Me vio entrenar un día y me dijo, tú eres el dueño del puesto, mañana empiezas. Y él me aconsejó, me orientó mucho, me ayudó mucho y me dejó el puesto al día. Yo entrené 3 días con el equipo España nada más y luego jugué ya al siguiente domingo como portero titular. Y de ahí ya me gustó, me fui orientando, me fui mejorando, fui siguiendo los consejos pues de los técnicos que yo tenía, que te repito, sobre todo del señor Vial, que fue el primer entrenador que tuve, ¿no? Octavio Vial, él era un centro delantero, sí, pero del que más aprendí fue bueno, el señor López Serrans, también un entrenador español que tuve, sí, estuvo en el España y luego ya aquí con el León también me ayudó mucho. Era Octavio Vial, López Serrans y Nacho Treyes, que a Nacho Treyes, a quien más le aprendí, al que le agradezco tantos consejos que me dio, tantos consejos que me dio y tantas regañadas que me dio también. Le gustaba que no, él quería que no me metieran gol, ¿verdad? Y bueno, lo que debe ser el aprendizaje, ¿no? Ir mejorando cada día más y más y más, no perder piso, que eso es lo peor que puede suceder, ¿no? Seguir siendo la misma persona en cuanto a tu manera de ser, ¿no? Tratable, sencillo, modesto, trabajador, etcétera. No, creerte que eres el non plus ultra. No, que lo diga la gente, que te admire la gente, que la prensa también te lo diga, no que tú lo digas, ¿verdad? Y eso me ayudó mucho. Los consejos de Nacho me sirvieron, pero terrible como de todos, de los técnicos que te mencioné, ¿no? De los 3 que tuve en mi carrera, les aprendí mucho. Claro. Pero más de Nacho. ¿Por qué? Porque lo tuve más años que al frente con la selección. Con la selección nacional. Don Antonio, ha sido un verdadero placer para mí poder platicar con usted.
Le agradezco muchísimo la entrevista por platicar con una leyenda del fútbol del fútbol nacional y sobre todo del equipo al que yo apoyo y al que usted también apoya del Club León. Don Antonio Latota Carvajal, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y platicar conmigo. No, al contrario, te agradezco tu atención. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, don Antonio. Hasta luego. Que esté muy bien. Igualmente, que te vaya muy bien y gracias nuevamente. A usted. Hasta luego. Bye, bye. Adiós.